Atravesar el umbral de una biblioteca tiene algo de ritual. Es un acto presidido por el silencio que habita en su interior y por las infinitas posibilidades que nos ofrece. ¿Quién nos ha sentido pequeño y vacío ante la inmensidad de libros que reposan en estas estanterías, esperando ser elegidos? Pero por otra parte sentimos la voracidad del que siempre encuentra un tomo que le sacia. Como les pasará a muchos, yo soy de aquellos a los que les gusta mirar el historial de préstamos del libro. Compruebo cuándo fue la última vez que alguien lo cogió de la estantería y se lo llevó a casa. Me entretengo imaginando cómo son esas personas y si terminaron de leer el libro, o si, como me pasa a mí con frecuencia, lo devolvieron tarde. Cuando cruzamos el umbral de una biblioteca sabemos que nunca nos iremos con las manos vacías, que la experiencia además puede ser trascendente. Eso es lo que sentía cuando era pequeño y lo que todavía siento cuando me acerco a uno de estos templos custodios del saber y la cultura. Hace 20 años abría sus puertas la Biblioteca Gonzalo de Berceo en el barrio de Gamonal. Muchos recordarán aquel 14 de febrero de 1994. Estas imágenes corresponden al momento en que fue construida. En sus inicios la biblioteca contaba con 525 puestos de lectura, sección infantil, discos, vídeos y un fondo de 23.000 libros. Se invirtió en su puesta en marcha 275 millones de pesetas. Nació para dar servicio al barrio, pero su crecimiento de recursos, el aumento y la actualización de sus fondos, así como el desarrollo de todo tipo de actividades, la convirtió en un referente cultural que excedió los límites del barrio. Bueno, pues venía a cubrir como en el año, creo recordar, fue en el año 92 que se firmó el convenio Junta de Castilla y León y Ayuntamiento para la creación de esta biblioteca, con la intención de dotar de ese servicio público de lectura a todo un barrio de la ciudad que suponía un tercio de la ciudad, que eran prácticamente 60.000 habitantes. Con esa intención nacía inicialmente de una biblioteca de barrio que junto con la Casa de Cultura de Gamonal pues debía servir como equipamiento cultural clave para todo este sector de la población. Su propia dinámica y crecimiento pues fue derivando a que fuera una biblioteca no solo de barrio, sino también para toda la ciudad. 20 años de biblioteca, 20 años que han supuesto un cambio total en la forma de entender y de ver las bibliotecas y sobre todo que se ha ido incrementando año a año el número de usuarios, el número de burgaleses que utilizan la lectura, que utilizan las bibliotecas no solo como lugar de lectura, también como lugar de estudio, como lugar de conexión a internet, hay que estar con las nuevas tecnologías y sobre todo como un lugar de préstamo y de consulta. Hablar de Gonzalo de Berceo es hacerlo de integración y convivencia. Aquí se ha forjado el carácter de poetas y artistas como Pedro Olaya y José Gutiérrez. Queremos indagar en sus recuerdos, lo que supuso para ellos la apertura de la biblioteca en el barrio. ¿Qué tal, José? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos contar contigo para elaborar este reportaje, porque supongo que tú has sido vecino del barrio, eres poeta, escritor, y supongo que una biblioteca como la Gonzalo de Berceo ha tenido una gran influencia en ti. ¿Cómo ha sido esa influencia? Sí, pues para alguien que era del barrio, yo vivía cerca de esta biblioteca cuando nació, pues se convirtió pues, en un hito, ¿no? Yo creo que ahora que Gamonal está tan en boca de todo el mundo, ¿no? Un barrio tan poblado, con tanta densidad de población, que hasta el año 94 no tuviera en sí una biblioteca de estas características, es algo que ahora mismo resulta casi increíble, ¿no? Para mí fue importante porque coincidió además, yo creo, con la época, cuando tenía 17 años más o menos, que empecé a tener más afición por la lectura y más gusto por todo el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, que aparezca una biblioteca así con todo el material que hay a tu disposición, con toda la oferta formativa, pues es todo un lujo, ¿no? Para mí lo supuso en ese momento y más adelante, ¿no? El poder acceder a un montón de contenido que de otra manera sería imposible, porque en mi casa, por ejemplo,
pues muchas personas, ¿no?, cuentan siempre, muchos escritores también, ¿no?, que para ellos fue importante siempre el tener una gran biblioteca familiar, ¿no?, como referente. En mi casa, por ejemplo, no había muchos libros, ¿no? Importante para ti, para una generación de poetas, de escritores. Tenemos a Pedro Olaya, Óscar Esquivias. Supongo que esto es un organismo vivo, ¿no? Hay muchos libros reposando aquí en las estanterías esperando que alguien les escoja, les elija, pero luego estáis las personas que también habéis desarrollado relaciones, ¿no? Y quizás como excusa esta biblioteca. Sí, claro, una biblioteca es un núcleo también sociocultural, ¿no?, muy interesante. Y claro, yo pensando pues eso en todos los libros, claro, la biblioteca tiene muchos vertientes, ¿no?, muchos aspectos diferentes, los libros, el cine, la música, todos esos referentes que en su día pude consultar o que sigo pudiendo consultar, disfrutar. Si me pienso sin poder acceder a ellos o cediendo muchos menos, porque claro, si dependía solo de mí, creo que claro, sería una persona mucho más pobre, ¿no? En este sentido yo creo que es una gran riqueza, y todos estos autores que nombrabas también de Burgos, pues yo creo que claro que les ha pasado lo mismo, en ese sentido de que claro, nos hemos enriquecido. ¿Cuál es el recuerdo que no se te olvidará jamás que guardas vinculado a esta biblioteca? Pues creo que no tengo ninguno concreto, así no es que me venga alguno, pero tengo recuerdos de libros, de haber encontrado libros o discos o películas, pero sobre todo libros, porque igual es en el momento en el que empecé a sentir esa afición por crear, pues sobre todo encontrar libros de poesía, que fue lo primero en lo que empecé a escribir. Encontrar libros en los que encuentras pues esa sensación de que hay alguien que ha escrito lo que tú hubieras querido o lo que te gustaría decir, y encontrar también poesía, quizá era una cosa, la poesía, pues teniendo esa formación solo del colegio, un poco institucional, que a veces te la dejan un poco como algo del pasado, ¿no?, como algo incluso obsoleto, que es algo equivocado. Al encontrar, yo creo, referentes actuales en aquellos años, cuando tenía 17 años, 18, pues yo creo que son momentos que se quedan marcados y que son muy bonitos, vamos. Rastreando entre las estanterías nos encontramos un poemario de José. Uno debe sentir algo especial, ver su trabajo en la biblioteca que visitaba a diario cuando era más joven, en el mismo espacio que se cimentó su vocación. Es muy emocionante, ¿no?, porque es algo que durante mucho tiempo he estado leyendo libros y que nunca sabes si tú vas a ser capaz de hacer. Y luego el poder verlo aquí en las estanterías de, por ejemplo, de la Gonzalo Berceo, donde he pasado todo el tiempo, y justo entre estos libros y de autores que tanto admiro, pues es algo, claro, que sí es emocionante, es bonito, ¿no? Y bueno, es una especie de, no sé cómo decirlo, ¿no?, de sueño cumplido. Más que sueño cumplido, es como un reencuentro con todo ese tiempo, ¿no? O sea, que esté aquí, yo creo que es lo más bonito que puede pasar a algo que has escrito, ¿no?, que esté dispuesto para que otros lectores puedan acceder a él de manera casual, como yo muchos libros a veces simplemente ojeando llegué, otros porque directamente lo buscan. O sea, que yo creo que sí, que es más que un sueño, es un acto como de reencuentro, de devolver mucho de lo que se me ha dado a mí, ¿no? Desde un punto de vista etimológico, biblioteca es una palabra heredada del latín, que a su vez deriva del griego. Biblion es libro y teque es el lugar donde se guardan. Aunque bien es cierto que en los últimos tiempos la función del término se ha visto ampliada con los fondos musicales y los nuevos formatos, es precisamente uno de los retos que afronta el sistema bibliotecario, el asalto al mundo digital. Es una época de cierto despiste, de cierta reconversión de hacia dónde va el mundo editorial, de los nuevos formatos de lectura. Y las bibliotecas tienen que estar, no pueden efectivamente despreciar el modelo de papel, ni muchísimo menos, porque es su base, pero tienen que estar en continuo cambio, en continuo movimiento de gestión, en continuo apertura a esas nuevas tecnologías. El caldo de cultivo era el necesario para la llegada de la Biblioteca Gonzalo de Berceo, que coincidió con el desarrollo bibliotecario a nivel nacional. Justo pilla unos años ahí de mucho desarrollo de todo lo que es el sistema bibliotecario de Castilla y León, donde aparecen en todas las provincias varias bibliotecas, y es justo también, creo recordar, el momento en que se incorporan, digamos, de forma masiva todo otro tipo de soportes que no sean libro al servicio del público, ¿no?, como son los audiovisuales.
Ya desde su puesta en marcha despertó el interés de los vecinos del barrio de Gamonal y de otras zonas de Burgos. Yo creo que siempre ha tenido muy buena acogida y unos índices de asistencia y de vida a la biblioteca, pues que hace que en los últimos 10 años, desde el año 2004 a 2013, pues puedan estar registrados como 7 millones de entradas en la biblioteca y como 3 millones de préstamos. Toda esa cultura que en la red está mezclada, donde uno entra en una página y están a la misma altura, qué sé yo, las canciones de Bisbal que las sinfonías de Bruckner, las bibliotecas, los buenos bibliotecarios sirven para poner una jerarquía en todo eso, para ordenar. Y las bibliotecas, gracias a los clubes de lectura, por ejemplo, se han convertido en lugares donde la gente se encuentra físicamente, sale de la pantalla del ordenador y puede compartir lecturas y puede ir labrándose un criterio que le acerque a las obras maestras. Conseguíamos los libros en una biblioteca pública de la barriada Inmaculada que ya no existe. Sus salas forman parte hoy del Colegio Marceliano Santa María y los comentábamos según los íbamos leyendo. Aventurábamos posibles finales, discutíamos sobre el carácter de los personajes y defendíamos nuestras teorías con el mismo ardor y convencimiento de unos catedráticos de literatura en pantalones cortos. Charlamos con uno de sus grandes usuarios, un escritor que ha plasmado en sus libros sus vivencias en nuestras bibliotecas. Es uno de nuestros más reconocidos escritores. Óscar Esquivias creció entre libros, primero en la biblioteca del barrio de la Inmaculada y de la Casa de Cultura de Gamonal. Cuando pasó la veintena, la Gonzalo de Berceo se convirtió en su principal referencia. Era ese concepto nuevo de biblioteca, más amable, más abierto, y en ella encontré también los libros que habían estado en la Casa de Cultura de Gamonal y que habían estado en la vieja biblioteca de la barriada Inmaculada. La relación que uno tiene con las bibliotecas también va cambiando según uno va creciendo. No es el mismo el uso que uno hace cuando es universitario, que es para lo que yo he usado la biblioteca Gonzalo de Berceo, para buscar libros pues, más técnicos, más especializados, los que tenía que consultar en la carrera, que el uso que hice de la biblioteca cuando era un niño, que es mucho más lúdico, más divertido, más enriquecedor en el sentido que uno está descubriendo la vida, está descubriendo la literatura, y el encontrar una biblioteca donde estén los libros que te apasionen, pues te pueden cambiar el rumbo de la existencia. Burgos, autobuses urbanos que van y vienen a Gamonal, repique de campanas los domingos, horas de lectura en bibliotecas públicas, radiadores a punto de estallar, fluorescentes que parpadean. Burgos, el eterno invierno, el caminar apresurado, abrigos, bufandas, botas de goma, capuchas, pasamontañas, niños con perpetuo aspecto de astronautas, el charco que siempre se forma bajo los percheros del colegio. Han sido lugares decisivos, y más en aquel Gamonal de mi infancia donde había pocos... Era un barrio que se estaba construyendo literalmente. Había pocos espacios de encuentro públicos y desde luego ninguno cultural como la biblioteca de Gamonal. De la literatura española solo recuerdo haber frecuentado la obra de Carmen Kurtz, que publicó una serie de novelas sobre un personaje llamado Óscar, que iba siempre acompañado en sus aventuras por una oca. Estos libros estaban muy disputados entre los lectores infantiles de la biblioteca de la barriada Inmaculada, pues la mitad de los niños de Gamonal, donde todo parecía hecho en serie, nos llamábamos precisamente Óscar. En ninguno de los casos yo estaba pensando que daba protagonismo a la biblioteca, sino que con toda naturalidad, al hablar de aquella época, pues surgía ese escenario como uno más de mi infancia. Yo creo que lo bueno también de las bibliotecas, lo deseable es que se conviertan en lugares cotidianos, que no sea algo excepcional para un niño el entrar dentro de una biblioteca o de una librería, sino que forme parte de su rutina, ¿no? Que sea tan natural el ir a una biblioteca como jugar con los amigos en la calle. En mi caso era así. Éramos niños de barrio, niños hijos de obreros, pero la biblioteca era un espacio
cotidiano, no suponía nada extraño el que nos acercáramos a coger libros. Preguntamos a Óscar cómo sería su biblioteca ideal. Según nos cuentan, no dista mucho de las actuales. Yo recuerdo de niño que las bibliotecas eran lugares casi herméticos, donde no se veían los libros, no tenías acceso directo a ellos, había unos ficheros enormes, estrechísimos, donde uno tenía que ir buscando los títulos. Eran lugares bastante casi antipáticos. Ahora las bibliotecas públicas yo veo que son lugares muy vivos, muy abiertos, donde todo está muy a la mano. Una de las claves del éxito es su capacidad para llegar a los gustos de un público diverso. Una biblioteca reúne múltiples atractivos y también en los últimos tiempos es capaz de derribar barreras, logrando una mayor difusión a través de la red. La verdad es que es un público de un gran espectro social, ¿no? Estudiantes en una zona, población de otra edad en la hemeroteca, todo tipo de público en la zona de audiovisuales. Más de 200.000 fondos bibliográficos en las 4 bibliotecas públicas y tenerles al servicio y tenerles a disposición de los usuarios. Estamos hablando de un número de usuarios importante. En los últimos 10 años, que tenemos una estadística más fiable, 7 millones de usuarios han hecho, evidentemente repitiendo, claro, me refiero, 7 millones de entradas son las que estamos registrando en los últimos 10 años, es un número realmente importante. En este último año estamos hablando de cifras que se acercan a los 600.000. La digitalización de buena parte de fondos y otro tipo de servicios a través de podcast, o de otras herramientas, de las redes sociales, pues hace que haya muchos más usuarios que, aunque no se acercan a la biblioteca, sí que sean usuarios de la biblioteca, ¿no? La biblioteca es un espacio móvil que cambia como los distintos formatos que atesora, pero también es un espacio de carne y hueso, con profesionales que nos aconsejan y nos guían. Como el buen librero, seguro que todos recordamos la figura de nuestro primer bibliotecario. El papel de los bibliotecarios, de los profesionales, es fundamental. Decir que el Ayuntamiento de Burgos, a través del Instituto Municipal de Cultura, emplea 44 personas en las 4 bibliotecas municipales. Estas 44 personas tenemos desde el director de las bibliotecas a un documentalista, tenemos auxiliares, tenemos bibliotecarios y tenemos conserjes. Es decir, esas 5 figuras son las que se contemplan y entre las 5 hacen 44 personas que dedican y que están empleadas por el Ayuntamiento para la gestión de estas bibliotecas municipales. Pedro Olaya es otro artista que encontró en la Gonzalo de Berceo las condiciones necesarias para desarrollar sus múltiples facetas. Con él nos citamos, como no podía ser de otra manera, en la biblioteca. Pedro, te andaba buscando. Bueno, me han dicho, está perdido entre las estanterías. Pues sí, vamos, parece que sí. Me gusta siempre tener distancia con la gente. Es algo habitual, ¿no?, en la vida de un escritor, de un poeta, estos momentos de biblioteca, ¿no?, en lo que uno pasea, busca inspiración, coge un libro, se lo lleva a casa, lo lee. Sí, ciertamente sí, sí lo es. Lo que pasa es que yo no me considero ya poeta, o sea, aunque lo sea de verdad, soy un escritor. Pero hay que reconocer que con el paso de los años, a diferencia de mi amigo José, ¿no?, pues bueno, me gusta fisgar, sí, mucho. Y las bibliotecas son un referente muy importante para mí. Lo que pasa es que no voy como tanto he ido, porque he ido toda mi vida a las bibliotecas. Pero ya la lejanía se ha hecho bastante meridiana con relación a lo que ya voy. Difícil de calcular, ¿no?, cuántos ratos aquí, cuántas horas. Bueno, mucho, aunque yo, vamos, donde me llevó mi madre de la mano, que eso fue un día. Hay 2 nacimientos en la vida de una persona, como tú sabes, el biológico y el espiritual. Y yo nací cuando mi madre me llevó a la biblioteca de San Juan de la mano, a la biblioteca infantil, y para mí ese fue un momento importante. Y me da mucha pena estar tan lejos de Gonzalo de Berceo, porque mis padres, bueno, mi padre vive en el centro, porque esta biblioteca me encanta. Son muchos recuerdos, ¿no?, los que... excesivos. No sé si buenos y malos, excesivos, no sé si buenos y malos, porque los libros, si yo cometí un error o un acierto, no lo sé muy bien, leí libros a temprana edad bastante peligrosos, que me hicieron crecer demasiado.
también supongo que aparte de alimentarte espiritualmente, como nos contabas, culturalmente, estos centros suponen un punto de encuentro también con otros literatos, con otros poetas, una oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? En mi caso mucho, porque ahí surgió Atlantes, surgió Eliseo González, Alfredo Pérez, Jorge Villalmanzo y yo, Pedro Laya, que fundamos Atlantes. Surgió en la Biblioteca San Juan. Estábamos allí hacíamos todas nuestras reuniones, quedábamos, esos momentos que compartíamos no amistad, sino ideales. Fue terrible. Y nuestros primeros recitales fueron allí. Y en nuestro caso, y en esas 3 personas que he citado, pues fue muy importante, decisivo ese encuentro, sin lugar a dudas. Cuando un trabajo tuyo es publicado, ya eso es de todo un logro, ¿no? Un honor, y luego lo ves en una biblioteca, ¿qué se siente? Pues mira, me gusta la pregunta porque poca gente lo sabe. Interesante pregunta has hecho. Lo bonito es el camino, no el llegar. El primero libro que uno publica, eso no lo olvida nunca. Y cuando lo ve en una biblioteca o en Espasa Calpe, como me ocurrió a mí en Madrid, pues eso es inenarrable. Pero luego poco a poco se va convirtiendo en un hábito. Pero lo más bonito es cuando alguien en la calle te para, con mucha educación, sin ella, normalmente, y dice, oye, me ha encantado esto que has escrito. Sí. ¿Una inyección de ego o un reconocimiento, una recompensa a todo el trabajo? Cuando yo estos años ya, el ego ya lo he abandonado, y la vanidad. Eso ya es, yo no voy de nada. Yo escribo por mí mismo. Yo creo que la primera vez que vine a esta biblioteca me sentí que me habían robado. Porque como yo vivo en el centro, bueno, mis padres vivían en el centro, y yo vivo en el centro, cuando vi la cantidad de libros que había aquí, que es, la verdad, la considero actualmente la mejor biblioteca que hay en Burgos, no tengo doble cara, me gusta hablar claro, me sentí, digo, pero qué pena que esté tan lejos. Y entonces me acuerdo que investigué por aquí, porque aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad es que me dejó bastante impresionado la cantidad, el fondo de libros que tiene, sinceramente. La Gonzalo de Berceo atesora el privilegio de ser la primera de una gran red de bibliotecas. En las 2 últimas décadas el ayuntamiento ha demostrado una gran sensibilidad para promover la cultura a través de toda la ciudad de Burgos. La biblioteca hace ese esfuerzo por acercarse a otros lugares y en esos momentos, porque hay que tener en cuenta que aparte de las 4 bibliotecas que hemos hablado, Gonzalo de Berceo, que es con la que cumplimos 20 años, María Teresa León, que ha cumplido 11 años, la biblioteca esta que estamos de Teatro Principal, que ha cumplido 17 años, o la más nueva, la más benjamina, la de Cervantes, que cumple 7 años. Aparte de estas bibliotecas, tenemos además 3 puntos de lectura del verano, por el que pasan aproximadamente 11.000 usuarios, es decir, acercamos a los parques y a la ciudad y a los lugares de ocio en verano esos puntos de lectura. También hay que tener en cuenta que acercamos a la zona infantil, a la zona de pediatría de varios centros de salud, acercamos también libros, están a disposición prestados, ¿no? y gestionados por la biblioteca municipal, que además también existen otras bibliotecas que si no dependen directamente del Instituto Mundial de Cultura y Turismo, sí dependen del ayuntamiento, como son las bibliotecas que están en los centros cívicos, y hablamos de San Agustín, hablamos de Riovena, hablamos de G3, hablamos de Capiscol, y las bibliotecas en Gamonal Norte y Huelgas. Es decir, que de alguna manera también la biblioteca está cercana al ciudadano, pero de otra manera también llega y también trata de expandirse a través del ayuntamiento y acercarse a los usuarios y a los burgaleses. Con motivo de una fecha tan señalada como es el 20 aniversario, el Ayuntamiento de Burgos trabaja en la elaboración de un programa conmemorativo. Pues desde maratones de cuentacuentos, es decir, pero no cuentacuentos profesionales, sino que los propios usuarios sean los que durante toda una tarde estén contando cuentos al resto de usuarios que quieran escucharles. Estamos hablando de la vinculación del cine con la biblioteca, con la proyección en la Miguel de Cervantes de 20 películas importantes del siglo pasado, fundamentalmente del siglo XX, en las bibliotecas. Estamos hablando de una exposición que revele el paso de personas importantes, de lo que ha acontecido en la ciudad y en las bibliotecas municipales. Estamos hablando de la edición de relatos de escritores burgaleses vinculados con su experiencia con la Biblioteca Gonzalo de Berceo, que queremos ampliar además a otros artistas plásticos que vayan hablando y que vayan haciendo su obra artística
educativa sobre las bibliotecas. Es decir, estamos hablando de una serie de actividades importantes dentro de las bibliotecas, pero que quizás lo más importante es garantizar ese futuro de las bibliotecas. La Biblioteca Municipal mantiene su vigencia. Nos lo dice el creciente número de usuarios que ingresan en un espacio que a la vez es un remanso de paz, pero también un torbellino cultural. Es el hecho de identidad, es la verdadera patria, ¿no? Es la que donde todos caben, donde en una balda, donde en aquel de una estantería, pues hay autores de todas las ideologías que hablan distintas lenguas, que piensan de forma distinta y todos conviven y valen para todo tipo de lectores. Sobre todo nos impone en esta vida un poco caótica a veces que vivimos en las ciudades y ruidosa, ¿no? La biblioteca es como esa isla, es como ese lugar donde el silencio es lo primero que podemos ver y podemos detectar cuando entramos en una biblioteca, la capacidad de reflexión de las personas que están en esa biblioteca, de volcarse con lo que están leyendo, con lo que están escuchando. Sin connotaciones políticas, la biblioteca también es democracia. Se convierte en un símbolo que perdura a través de los tiempos y que nos iguala a todos. Siempre será un garante de igualdad de oportunidades, de poder acceder a aquella información que si no es a través de un servicio público no me lo voy a poder costear o no voy a tener las referencias para acceder a ello. Y luego pues se incide mucho. El plan de lectura de Castilla y León habla de ello, de las bibliotecas públicas como centros de integración social, es decir, centros de convivencia. Las bibliotecas son fundamentales. Yo personalmente cuando era niño en Gamonal, que era un barrio, pues, como todos sabemos, obrero, muy humilde, en mi casa no había libros, los únicos libros a los que uno podía tener acceso eran los libros de la biblioteca, y en ese sentido yo creo que la labor civilizadora que han hecho las bibliotecas es incalculable. Yo no sería escritor si no hubiera habido una biblioteca pública en mi barrio. Han pasado 20 años y tanto la Gonzalo de Berceo como el resto de bibliotecas de Burgos continúan alumbrando culturalmente la ciudad, dejándonos la puerta abierta a un mundo de posibilidades infinitas que se manifiestan cada día en los templos de la cultura del siglo XXI.